Bienvenidos programadores y futuros programadores a un nuevo video de su canal Aprendiendo. Hoy vamos a ver cómo poder acceder a una base de datos que está alojada en otro computador. Y a su vez vamos a realizar una comunicación cliente-servidor mediante lo que es RPC. En este mismo canal hice un video en el cual les expliqué cómo hacer la conexión RPC y también la conexión RMI, que trata de cliente-servidor. Este video lo voy a dejar por aquí abajo en la descripción o por aquí arriba en unas tarjetas para que ustedes lo puedan ir a ver y descargarse un jar que es el que vamos a estar utilizando. Como ven aquí, un jar que se llama XMLRCP con la versión 1.2, bueno, el jar que ven ahí. Como la explicación de la comunicación entre cliente y servidor mediante RPC, yo ya lo expliqué en un video anterior, como les acabo de decir, pues hoy ya voy a enfocarme únicamente a ir a lleno a cómo hacer esta comunicación y cómo acceder a una base desde otro servidor. Lo primero que debemos de hacer es abrir nuestra base de datos, bueno, en este caso yo uso MySQL Server, y nos vamos a crear un usuario. No necesariamente el usuario root, bueno, sí lo pueden dejar, pero en este caso yo les recomiendo crearse un nuevo usuario. Se lo pueden crear mediante comandos, como creamos una tabla o como accedemos a los datos de una tabla, o de manera más sencilla y más rápida, ir aquí en la parte de administración, nos ubicamos en la parte de User and Privileges, y aquí, bueno, aquí ya ven que hay un usuario que se llama prueba servidor, que es el que creé para hacer la explicación. Y bueno, aquí está el usuario que ustedes van a crear. En este caso, para crearlo, se van a ir a la parte de Add Count, es donde van a crear el nuevo usuario. Le van a dar el nombre que ustedes quieran, le dejan aquí la autentificación estándar y le dejan esta parte de aquí. Este porcentaje indica que se puede conectar ya sea de cualquier IP que esté dentro de la misma red. Si ustedes le quieren que sea, pues que es únicamente del IP local de su computador local, dejarían el localhost. Ahora, si ustedes quieren que se comunique únicamente con una computadora en específica, en especial, donde va a estar su base de datos, le ponen aquí el nombre de ese computador o más bien, o también podría ser lo que es su IP. Y aquí ponen las contraseñas. Tal como ven aquí, yo le he dejado con el porcentaje, con el porcentaje, ya que yo quiero que sea accedido desde cualquier IP a mi base de datos. Luego vamos a ir aquí a la parte de Schema Privilegio, que es darle los privilegios a las bases de datos. Y aquí van a salir totalmente vacías, ya que están creándola por primera vez, y van a ir a la parte de Add Entry. En Add Entry van a irse a la parte de Select Schema, y aquí van a seleccionar la base de datos en especial que ustedes quieren que tenga acceso a dicho usuario. Si ustedes quieren que sea todos, pues le pone aquí All. Bueno, en este caso yo le di acceso a una base de datos que creé para este ejemplo que se llama prueba. Seleccionan la base de datos y le dan en OK. Luego aquí les va a salir todas las opciones que puede tener este usuario con la base de datos. Si ustedes quieren que ese usuario únicamente cree o altere o cree vistas, rutinas o altere rutinas, eventos, elimine cuestiones por el estilo que sea con DDL, pues le dan sus privilegios. Si ustedes quieren que también haga selecciones, inserciones, actualizaciones, eliminaciones, etcétera, pues le dan aquí sus privilegios. O también tenemos otros privilegios como tenemos aquí el Grand Option, el crear tablas temporales, etcétera. Para evitarnos molestias por motivo de explicación, pues simplemente le seleccionamos todos los privilegios y luego le dan en aplicar y ya con eso se crearía su usuario. Bueno, como yo lo tengo creado, voy a salir de aquí y voy a ir a la parte de prueba servidor. Como ven aquí, este usuario, vamos a ver acá la parte de login, aquí la autentificación, bueno, se, se cambió, pero lo deja como estándar. Aquí tiene su usuario, su contraseña y su porcentaje. Aquí dejamos por defecto todo cero, ya que aquí tú le quieres dar que tenga un límite de consultas o cuestiones por el estilo. Aquí los roles también lo he dejado así como está. Y aquí en Schema Privilegios, en la base de datos pruebas, como ven, le he dado todos los privilegios por motivos de explicación, pero que ese mismo usuario tiene acceso a otra base de datos, en el cual, como pueden ver, solo le he dado estos
privilegios. Y bueno, teniendo ya esto de aquí creado su usuario, ya podríamos acceder a lo que es a la base de datos. Eso sería lo principal que deberíamos de hacer, de crear un usuario con los privilegios en el cual se puedan acceder. Perfecto. Ahora nos vamos a ir aquí a la parte de nuestro NetBeans y vamos a crear dos proyectos. Un proyecto le he dado el nombre de backend y el otro proyecto le he dado el nombre de frontend. En el backend van a estar todas esas peticiones que el usuario haga, van a tener acceso a lo que es a la base de datos y va a devolver la información a nuestro frontend. Y nuestro frontend es nada más que la parte gráfica de nuestro programa. Por eso aquí pueden ver una carpeta vista en la cual tenemos nuestra interfaz y aquí la comunicación RPC. Entonces empecemos primero explicando la parte del frontend, ya que lo considero que es más sencillo de entenderlo, ya que solamente es la parte visual. Aquí, como ven aquí, hay tres carpetas, tres paquetes. Un paquete vista, que es para las interfaces, un paquete que he llamado XML RPC Client y un paquete que he llamado Frontend. Verifiquemos primero la vista. En vista hay solamente, bueno, se creó una interfaz, un JFrame, en el cual le di estos pequeños componentes, los puse y les di los nombres para que se vea un poco bonito, bueno, agradable. Y aquí un data grid view en cual le configuré con dos columnas. Este botón sumar lo que va a hacer es tomar los dos números y lo va a guardar en la base de datos. El botón ver resultado lo que hace es un select a la base de datos y lo muestra aquí en resultados. Y en ver sumas también hace un select a la base de datos, pero extrae toda la información y lo guarda aquí o lo muestra en el data grid view. Ahora, vámonos a darle clic al sumar, vamos a ir a eventos y vamos a ver lo que contiene. Aquí en el método sumar, vemos aquí que hay una pequeña variable que se llama parámetros.clear. Bueno, esta variable está haciendo uso de un método de limpiar. Entonces vayámonos más arriba y veamos. Aquí esta parte de onTextFile es un jar que yo creé en el cual tengo todas las validaciones que sean por los componentes. O sea, valida que sea, por ejemplo, aquí abajo que el text file que solamente reciba enteros. Como ven aquí, ese es un jar que yo lo creé. Hay un video en este mismo canal donde explico cómo hacerlo. Estés en pendiente cuando lo suba y ahí les explicaré cómo crear tus propias librerías. Y es por eso que aquí en frontend, en la parte de libraries, ves un jar que llama library on. Y en library on hay dos paquetes que se llama acuña métodos, en el cual tenemos el onScanner y el onTextFile. Si damos clic en onScanner, vemos aquí la clase que se creó para lo que es validar lo que son las entradas por escáner. Y aquí el TextFile, donde están los métodos que se creó para leer lo que son por TextFile, por los componentes enteros, cadenas, doble y lo que es la moneda. Bueno, ese es un jar que en un video lo explico cómo hacerlo. Regresemos a nuestro video. Bueno, aquí creo un objeto para poder acceder a esos métodos. Ok, ya se explicó eso. Y aquí creo una variable de tipo vector en el cual le doy que puede almacenar cualquier objeto. Y aquí una variable XML RPC client, que es de la parte cliente, y bueno, le doy un nombre cliente. Este vector, como es tipo objeto, puede tener cualquier tipo de dato, un entero, una cadena, un arreglo, una matriz, un arreglo de objetos, etcétera. Pero RPC solo acepta algunas pequeñas tipos de datos, como ya sea acepta un string, acepta un entero, acepta un array, y el otro tipo de datos no recuerdo muy bien cuál es el que acepta. Así que no te ilusiones o no te aloques mandando cualquier tipo de datos, ya que tengo en consideración los tipos de datos que acepta o maneja RPC. Y aquí en el constructor de nuestro JFrame inicializo esas dos variables. Y aquí, bueno, lo mando para que al momento que se ejecute en el centro de nuestro monitor. Y ahora sí, aquí, como les expliqué, con el evento typed de nuestro textfiles, llamo al método textFileIn
y le mando el evento para que valide. Aquí en nuestro método del botón sumar, hago uso o llamo a la variable parámetros y lo limpio, ya que aquí también en ver resultados también lo hago uso, y aquí en ver las sumas también lo hago. También lo llamo, así que es importante limpiar ese vector para que, bueno, solo tenga el dato que quieres enviar. Y aquí hago una pequeña validación, ya que si los dos text files contienen datos, significa que la suma se puede llevar a cabo. Caso contrario, pues que ingrese los números. Ahora, dentro de esta primera condición, hago uso de un try catch, en el cual capturo las excepciones, ya sea de XML RPC exception, ya sea de un I exception o de un Hill exception. Esta es la parte de las excepciones cuando ese vector, ese parámetro, o este objeto que devuelve esta parte aquí, que ya lo voy a explicar, no soporta ciertos tipos de datos. Y bueno, aquí hago uso de la variable parámetros y agrego los elementos del primer text file, que sería el número 1, y aquí agrego el otro elemento, que sería el text file, que sería, bueno, el número 2. Recuerda que parámetros estaba como tipo de objeto. Ok. Luego, aquí creo una variable de tipo objeto, ya que este método execute devuelve siempre un objeto. Esta parte aquí lo explico en el video del RPC y RMI, de cómo hacer una comunicación cliente-servidor, que está en este mismo canal, en una lista de reproducción que se llama SOD, Sistema Operativo Distribuidos. Y aquí, bueno, pues envío a qué método de mi servidor RPC, hago uso del método sumar. O sea, llamo a ese método para que realice la suma y le envío los parámetros. Luego, ese método o esa suma me envía un dato, un valor, y ese valor, como es un tipo objeto y lo quiero transformar entero, pues tengo que hacer un respectivo casting para transformar de un objeto a un tipo entero. Y luego hago una validación. Si y es igual a 1, pues entonces me indica que la suma ha sido exitosa. Caso contrario, aquí mismo en la parte del servidor mostrará el error de que si la suma se pudo o no se pudo realizar. Y aquí un pequeño mensaje de caso de que se haya ocurrido algún tipo de excepción, me mostrará que hubo un problema con el servidor, ya sea que la conexión esté caída, es decir, el servidor no se ha levantado, o puede que el tipo de datos que se está enviando no es el correcto, o puede que se faltó de falta de parámetros, o falta de captura de excepciones, etcétera. Esto aquí es para que vea el usuario de que hubo un problema, y la parte del system es para que vea el programador mediante consola cuál fue la excepción que le arrojó. Bueno, este sería el método sumar. El método de ver resultado es parecido, con la gran diferencia de que no hacemos uso de parámetros. Si te das cuenta, lo limpio, pero no guardo nada en nuestra variable vector parámetros. Ya que al ver el resultado, lo que yo quiero es, ¿sabes qué? Obtener de la base de datos la suma que se realizó. Y es por eso que no no envío ningún valor a nuestro parámetro. Y de igual manera hago esta parte aquí de object, porque recuerda que este método va a devolver siempre una variable. Y como parámetros no permite cualquier tipo de datos, no le puede enviar el LBL resultados a nuestro label a la parte del servidor para que desde el servidor se vea lo que es el resultado. Y es por eso que en el servidor extraigo el dato y lo envío a la parte del cliente, que es donde se lo muestra al usuario. Y de igual manera aquí, bueno, hago uso del método ver suma y le envío los parámetros. Una vez que haya extraído la suma realizada por el usuario, va y lo muestra. Y como es un objeto, y aquí también al momento de mostrar un texto no hay ningún problema. Y aquí las mismas excepciones para que capture, y de igual manera muestra si hubo algún pequeño problema con nuestro servidor. Y ahora nuestro último botón, que es aquí este es el ver resultado, este es el btn sumar y este es el btn sumas. Este botón es para extraer todos los datos, todas las sumas que se ha realizado en nuestro programa. Aquí hay algunas variables que no le he eliminado, vamos a quitarlas, ciertas variables, ya que estaba haciendo algunos otros tipos de pruebas para poder optimizar el programa. Bueno, aquí creo una variable de tipo objeto, ya sabes que este método devuelve algo. Aquí olviden esta parte aquí, que también estaba viéndole la depuración, viendo los pasos a paso, porque daba problemas.
va a dar problemas del tipo de datos que estaba enviando. Y es por eso que este mensaje lo que estaba haciendo es verificar. Si mostraba este mensaje, no había ningún problema con esto de aquí. Y si no me mostraba, pues ya tendría que ir viendo detrás en la parte del servidor los problemas. Bueno, así es como yo veo o le doy seguimiento a mis programas, dando pequeños mensajes. Ok, entonces aquí ejecuto y mando el método ver sumas y le envío parámetros. Aunque parámetros este se limpió, pero este método me exige enviar el método que se va a llamar y los parámetros. Y eso también lo explico en el video de RPC y RMI. Bueno, una vez que se envían los datos de todas las sumas, como es de tipo objeto, pues lo capturo aquí. Y ahora aquí hago un default table model, traigo lo que es el modelo de mi tabla de TG sumas, obtengo su modelo y le envío que o lo reseteo o técnicamente esta parte aquí lo que hace es limpiar mi tabla. Si ya tenía datos mostrados, pues lo que hago es que lo limpie y se vea totalmente vacío. Ahora aquí hago uso recién del método o de la variable parámetros, ya que si te das cuenta al objeto X lo estoy convirtiendo en un vector, ya que este método, que ya mismo lo vamos a ver en la parte del servidor, devuelve un vector. Un vector con todas las que son las sumas. Pero lo vuelve de una forma peculiar que ya mismo lo vamos a ver. Entonces aquí lo convierto a lo que es, hago un casting de un vector de tipo objeto a parámetros. Y luego aquí recorro ese vector, creo aquí una variable temporal de tipo objeto, ya que parámetros está declarado como objeto, y aquí lo recorro. La primera línea es para crear un nuevo objeto o una nueva fila a lo que es a nuestra tabla. Y aquí extraigo o convierto el dato que contenga ese vector en esa posición o en esa iteración, lo convierto a una cadena. Recuerda, como es un objeto, tú lo puedes convertir al tipo de dato que tú desees. Entonces lo convierto a una cadena. Y luego hago uso de un split. Y split lo que hago es dividir en secciones, en posiciones, según el identificador, el separador, que es un punto y coma. Ya que aquí yo devuelvo todos los datos, que ya mismo lo vamos a ver, los concateno todos en una variable, en una cadena, separados por punto y coma. Y luego vuelvo a dividir, vuelvo a hacer otra vez un split para obtener el ID, que el ID lo tengo separado como dos puntos. Son algunas pequeñas notaciones que yo manejo y así se me hace más fácil recordar o aplicar lo que son los ejercicios. Aquí tú puedes usar cualquier notación que a mí mismo lo vamos a ver. Y bueno, aquí luego solamente más mando esos datos a nuestro data grid, el ID y lo que es las sumas. Y aquí aumento el contador, la variable contador, que es para que se vaya poniendo en la fila indicada. Aquí se pone el dato que vas a mostrar en la fila, el número de fila y la posición de la columna. En la primera columna, bueno, en este caso sería 0, muestro el ID, y en la segunda columna, que en este caso sería el 1, muestro la suma. Y bueno, esa sería la parte de la parte gráfica de nuestro frame. Ahora veamos la parte del RMPC. En esta parte aquí es donde yo hago la comunicación, si te das cuenta se llama aquí conectar servidor. Esto también lo explico en el video, pero vamos a darlo de manera rápida. Mando aquí, creo una variable, cliente, lo igual a nulo, o sea, lo inicializo a nulo, porque tengo que devolverlo. Bueno, aquí cliente, lo que hago es creo una nueva instancia y le mando la IP de dónde va a estar nuestra parte servidor. O sea, el cliente en esta parte aquí trata de comunicarse a nuestro servidor. Y entonces aquí, bueno, hago uso. En este caso tiene la IP8, que es la IP de mi computadora, ya que vamos a hacer la práctica o vamos a mostrar la comunicación cliente-servidor y servidor a la base de datos en la computadora que están aquí viendo en mi laptop. Luego lo vamos a modificar para hacer la práctica desde otra computadora. Bueno, listo, no hay nada más que explicar en la parte de aquí. Y aquí en la parte de front-end, solo es un class main que ejecuto la parte de la vista. Entonces, si ejecutamos esto, lo que se va a ejecutar es el front-end de esta clase llamado front-end con nuestro main y se vería pues lo siguiente. Vemos que ejecute. Listo. Y bueno, si queremos ver sumas, me va a salir problemas de que hubo un problema con el servidor,
y la conexión fue rechazada porque el servidor no ha sido pues alzado. Ahora sí veamos la parte de nuestro backend, que es donde recibirían las peticiones de nuestro servidor. Como primero vamos a ver de igual manera la parte gráfica. Aquí en la parte gráfica solo hice esto para que el usuario o el programador pueda alzar y bajar lo que es el servidor. Y bueno, si vemos aquí en la parte del código, de igual manera importamos el jar y creamos aquí una variable de tipo web server en el cual estamos mandando el puerto. En este caso yo le hago la comunicación por el puerto 8080. Y aquí hay unas pequeñas variables para cambiarle el nombre a nuestro botón, ya que si aplasto si está star, una vez que lo active, va a poner que para caerlo. Y si está caído, pues lo va a cambiar el nombre a star. Y aquí le envío el nombre de star, aunque aquí ya lo está, pero bueno, no importa. Y aquí de igual manera lo mando para que se ejecute en la parte central de nuestro programa. Y aquí está el método de star, que si el btn star es igual al btn name, o sea, la variable name, que sería star, pues al server, a nuestra variable server, lo que voy a decir es add handler. Le agrego al servidor. Este nombre del servidor debe ser el mismo que le pusimos aquí en la parte del front-end. Debe ser exactamente igual que está en la parte de aquí. Si no, le daría problemas en la comunicación. Bien, y le mando aquí un objeto métodos. Este objeto método es donde van a estar todos los métodos de nuestro servidor, que en este caso es una suma, pues aquí va a estar el método para sumar. Y luego inicializo el servidor, o sea, lo levanto y cambio aquí los aspectos del botón y el label. Lo mando a green con el texto online y al botón con shutdown. Ahora, ¿qué pasa si ya está activo y lo quiero desactivar? Pues entonces, como no coincide con el nombre de BetName, pues le cambio el nombre, le pongo que ahora se llama Star y le pongo de color rojo offline y aquí al servidor lo cargo. Lo hago que se detenga y ya no habría comunicación. Esa es la parte gráfica. Este aquí se lo puedo haber puesto aquí en la clase donde ejecuto lo que es la interfaz, pero para hacerlo así de manera gráfica bonita lo hice así. Y bueno, aquí en la clase Start, de igual manera como llamábamos acá al principal, ejecutamos nuestro otro frame Start. ¿Listo? El paquete Start ya fue explicado. Ahora veamos aquí en la parte de métodos. Aquí hay algunas librerías que los he puesto pero no los he usado. Falta limpiar ciertas cuestiones. Bueno, aquí están los métodos, como dije. El método sumar, el método ver suma, cuando se hizo la suma respectiva, y aquí el método ver sumas, que extrae todas las sumas de nuestro servidor, de nuestra base de datos. Entonces primero veamos el método sumar. Aquí en el método sumar, si te das cuenta, recibe dos variables, que fueron los parámetros que se envió desde el cliente. ¿Recuerdas la variable vector que se llama parámetros? Y le agregábamos el text file 1 y el text file 2. Esos dos parámetros son recibidos aquí. En el orden de como tú lo guardes en el vector, o sea, en nuestra variable parámetros que estaba aquí en la parte front-end, es como tú lo accedes. Como primer parámetro se mandó el número 1. Entonces aquí sería el número 1 y aquí sería el número 2. Si tú mandas el B acá y el A acá, bueno, aquí son nombres cualquiera de los tipos de parámetros, pero recuerda que aquí está el 1 y aquí está el 2. El número 1 y el número 2. Y luego aquí inicializo la variable suma, que es donde sumo. Y aquí nuestra variable x, ya que recuerda que estos métodos devuelven un dato. Y él quiere el valor que devolvíamos para ver que la suma haya sido exitosa. En este caso lo hice de esa manera. Y bueno, aquí hacemos uso de nuestra conexión. Eso ya sería cómo comunicarnos con la base de datos. Si datos conexión, get connection, es diferente de nulo, significa que ya se realizó una conexión con nuestra base de datos, realiza la suma y luego hace uso o se manda a la clase datos suma que vemos aquí, datos suma, y al método ingresar suma, que es donde yo mando los datos a que se guarden en la base de datos. Si te das cuenta, yo trabajo por capas. Una capa es donde se reciben los métodos, las peticiones,
Y luego en la otra capa, que sería la capa datos, es donde yo hago todo lo respectivo con la base de datos. Y bueno, entonces aquí mando la suma y aquí mando la conexión que se realizó con la variable conexión. Listo, en caso contrario de que no haya ninguna conexión, pues va a mostrar el mensaje que la conexión se ha caído. Listo, y así sería el método sumar. Ingresamos aquí la suma. De igual manera, ver suma. Si te das cuenta, aquí en ver suma no le estábamos, bueno, sí le estábamos enviando el parámetro, pero no le pusimos ningún dato. Y es por eso que aquí lo pongo como vacío. Es decir, que este método no contiene parámetros de entrada. Y bueno, aquí creamos una variable de tipo entero, en el cual mando lo que es la suma. Mando aquí mismo en la clase datos suma, llamo al método ver suma. Y asimismo mando lo que es la conexión. Y aquí, bueno, el mensaje si la conexión ha sido caída. Y luego retorno la suma que realizó el usuario en ese preciso instante. Y aquí viene la parte interesante de ver sumas. En ver sumas, si te das cuenta, yo devuelvo un vector. Ya que como te dije, RPC solo aceptan algunos tipos de datos. Si tú quieres devolver aquí un string, bueno, sí, string sí, pero si tú quieres devolver aquí un vector entero, ya que lo más lógico sería crear un vector de tipo entero que contenga todas las sumas, pero eso va a darte problemas. Y es por eso que yo creo una variable de tipo vector que le doy de tipo objeto, le mando sumas y lo inicializo. Y aquí de la misma manera verifico que la conexión se haya realizado y luego mando al ver el método ver sumas en la clase datos suma y lo mando a la conexión. Este método va a devolver un vector con todas las sumas y ese dato devuelto de un vector con todas las sumas lo guardo en la variable vector sumas. Y aquí de igual manera olviden esto, que era para verificar que efectivamente me está haciendo las sumas. Como dije al principio, así es como yo le doy seguimiento a mi programa. Y luego simplemente lo quito. Y bueno, aquí las excepciones. Bueno, aquí si está caída la conexión, manda esto. Y si hubo algún tipo de problema, ya sea con el vector, pues aquí pongo que hubo un problema con el servidor. Ya sea, bueno, eso es lo que va a ver el usuario, pero aquí el programador va a ver, ok, hubo un problema ya por el tipo de datos, o ya hubo un problema por tal cuestión. Pero el usuario solamente va a ver esto, oh, chus, hubo un problema con el servidor, llamen al de sistemas a verificar. Bueno, esta sería la clase métodos. Como te digo, la clase métodos hace una instancia de la clase datos, suma. Y entonces aquí en suma, de igual manera, déjame eliminar todas estas importaciones que no se utilizan. Aquí tenemos el método ingresar sumar, que es una conexión a base de datos normal. Preparo el estatamento, aquí recibo la variable suma, la conexión, creo aquí lo que es el SQL, el query, insert into de la base de datos prueba de la tabla suma, el valor. No le mando el ID ya que el ID es autoincrementable, entonces no hay necesidad. Y aquí preparo lo que es la sentencia y envío. 1 sea de la primera columna, ya que solamente estamos trabajando de una columna, entonces aquí es 1. Aquí en base de datos, si es 1, es 1. Si es 2, es 2. Eso es lo bonito de aquí, de la base de datos. Y bueno, aquí mandamos lo que es la suma. Y luego con esta parte aquí verifico si efectivamente se guardó en la base de datos. Es decir, hago un execute update. Si execute update es mayor a 0, significa que ese dato sí se guardó en la base de datos. Entonces le mando a que x sea 1 y devuelvo x. Y esa x con ese valor de 1 es que se recibía en el front-end y decía, ¿recuerdas que había un método llamado y igual a 1? Vamos a verlo. Y igual a 1, suma exitosa, pues esa es la x que se está enviando aquí. Si es igual a 1, significa que sí se guardó. Y ese sería el método de ingresar suma. Ahora vemos el método ver suma. Aquí el método ver suma es muy pequeño, ya que es la suma que en ese momento realizó el usuario. Si te das cuenta, devuelvo también un int, ya que ese int es la suma que es devuelta por lo que es la sentencia. ¿Y cómo es la sentencia de la base de datos? Pues muy sencilla. Hago un select valor, o sea, de la tabla suma al campo valor, donde el ID suma sea igual, y aquí hago otra select, sea igual al ID máximo que contenga la tabla suma.
Aquí es una sentencia que está dentro de otra sentencia. Pero bueno, eso ya es cuestión de base de datos. Si esta parte de aquí, bueno, te aconsejaría que lo copiaras, ya que tal vez algún momento lo has de necesitar. Bueno, ahí está. Y así, con esa sentencia, extraigo un único dato. Y ese único dato lo guardo en suma. Aunque aquí en while es repetitivo, siempre que bueno, esto siempre va a ser así lo que es en la parte de selects, para que lo que devuelve esa sentencia se vaya a iterar hasta cuando ya no haya más. Y bueno, entonces lo guardo en la variable suma. Con esta sentencia aquí obtengo el dato de la base de datos. Si te das cuenta, solamente obtengo... ¿Cuántos campos ves aquí? Solamente ves un campo. Entonces sería uno. Si tuviera coma, otra cosa más, pues sería uno para valor y 2 para la otra cosa. Ok, sigamos. Y aquí devuelvo. Y ahora sí, veamos el método que sería el más complicado, que es de cómo devolver todos los datos de la base de datos y eso mostrarlo en el data grid. Tal vez tú solamente cuando buscas RPC en Java solamente es suma. Ah, bueno, yo también te hice suma, pero aquí te estoy dando algo extra de cómo llenar un data grid o un JTable. Aquí la sentencia llama todo lo que contenga la tabla suma. Preparo la sentencia, aquí un contador que para lo que es, déjame ver, creo que no estoy usando el contador. Sí, no, nunca lo usé. Entonces vamos a eliminarlo. Listo. Y aquí vuelvo a crear una variable sumas. Creo una variable sumas en el cual hago lo siguiente. Aquí para darle seguimiento a que efectivamente me está mostrando los datos, me lo está extrayendo desde la base de datos. Entonces aquí creo una variable string. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Creo una variable en string en el cual lo inicializo con lo siguiente. Pongo id para saber que ese es el id, dos puntos y aquí concateno el id. Luego voy separando con punto y coma para aquí mostrar la suma. Si hubiera más datos, pues lo concatenaría otro punto y coma y así los demás, ya sea nombre, apellido, ciudad, dirección, etcétera. Y luego en nuestra variable o en nuestro objeto suma de tipo vector, que guarda objetos, pues le agrego ese elemento que sería un string. El vector aquí sí no me da ningún problema con un string, ya que como te dije, RPC sí acepta un tipo de datos que es de tipo string. Ok, entonces aquí luego cierro la sentencia, en todo se cierra. Luego de hacer una consulta debemos cerrar las sentencias. Y devuelvo, ¿pero qué devuelvo? Devuelvo ese vector con todos los elementos. Entonces aquí regresa a métodos, aquí regresa, se guarda y lo retorna y luego eso va y regresa aquí, ¿dónde estaba? Ok, esto lo devuelve y lo recibe la parte del cliente. Lo recibe en la parte de aquí, lo recibe en X, como es un objeto puede recibir cualquier tipo de dato, pues lo devuelve y luego ese objeto es convertido a tipo vector. Y aquí la clase datos conexión, bueno, es sencilla. Ah, bueno, así es sencilla, sí, ya, bueno, yo hago la conexión al servidor con el patrón de diseño. ¿Cuál era el patrón de diseño? Ok, me acabo de olvidar el patrón de diseño. Ah, Singleton. El patrón de diseño Singleton. ¿Qué indica el patrón de diseño Singleton? Bueno, que si ya hubo una conexión, ya no la vuelve a crear más. Es por eso que aquí yo pongo datos conexión, connection. Si es igual a nulo, me crea la conexión. Si no, pues ya no la vuelve a crear más. Y aquí, aquí hago igual. Si conexión es igual a nulo, aquí estamos, creo una nueva conexión, retorno la conexión y aquí un método que es para cerrar la conexión. Y bueno, este sería lo que es el constructor. Ok, la parte principal o la parte más importante de aquí serían estas tres líneas de aquí. La primera línea es la URL a la base de datos. Aquí tú pones la dirección IP de la base de datos a que te vayas a conectar. Olvídate ya de que no te va a funcionar, olvídate de cómo hacerlo, ya que como vimos, lo primerito fue crear un usuario en la base de datos con todos los privilegios y con la anotación de que debe tener un porcentaje para que conecte de cualquier IP.
Entonces aquí la base de datos está aquí en este computador. Por eso aquí lo pueden ver aquí la base de datos. Ok, se cerró. Vamos abriéndolo. Entonces es la dirección 100.8. Y yo hago la comunicación a la base de datos por el puerto 3306. Oye, pero hace un rato me mostraste el puerto 8080. Sí, el puerto 8080 es para que... No, 8080 no era. O sí. Vamos a verificar cuál era. Sí, 8080 es para que se comunique el cliente, o es decir, el front-end con el back-end. Pero para que el servidor, o sea, el back-end, se comunique con la base de datos es el puerto 3306, ya que yo uso MySQL Wormbridge. Y luego aquí, bueno, ¿a qué base de datos? Sería base de datos prueba. Y esta parte aquí debes de ponerlo porque sí, si no te va a dar problema. Con esta parte aquí lo que digo es que se auto-reconecte, le mando true y que use el SSL falso. Y ya con esto me evito problemas. Si le quito esta parte aquí, me va a dar problemas por el SSL. Y bueno, y aquí tú vas a poner el nombre del usuario que se creó, que en este caso era prueba servidor, con su contraseña. Bueno, 1, 2, 3, 4. Una contraseña básica para poderlo recordar. Y listo. Ya con esto estaría totalmente realizado lo que es el proyecto. Sí, me demoré en explicarlo. Paso a paso. Imagínate si lo hubiera hecho desde cero. Me hubiera demorado más. Pero bueno, considero que lo expliqué bien, paso a paso, como si lo hubiera hecho desde cero. Ok, entonces ejecutemos el programa. Vamos a ejecutar primero el backend y luego vamos a ejecutar lo que es el frontend. Ok, hagamos uso de aquí. Listo. Vamos a minimizar esta parte aquí y voy a llamar a la base de datos y lo voy a colocar por aquí y luego voy a abrir esto de aquí para hacer uso, para que se vea todo bonito. Listo. Y lo pueden apreciar. Primero vemos la base de datos. Hizo un select y no hay ningún dato. Esta parte aquí es el servidor y esta parte aquí es del cliente. ¿Qué pasa si quiero hacer una suma? 1 más 2. ¿Ya? Hago la suma y me va a salir lo siguiente. Me va a salir que hubo un problema con el servidor. Y si vemos aquí en el NetBeans, me va a mostrar que la conexión fue rechazada. ¿Listo? Entonces deberíamos primero alzar nuestro servidor. Una vez que estés en línea, le voy a dar clic en sumar. Y va a salir suma exitosa. Y si vamos aquí a la base de datos, vemos que efectivamente esa suma se ha guardado. Ahora, para ver el resultado, él lo extrae. Este es el último ID que se ha guardado. Ahora, veamos todas las sumas que se ha realizado por este usuario. Ver sumas. Y lo muestra. Quiero hacer más sumas. Pues hazlo. Suma. Sigue sumando. Suma exitosa. Ahora la suma sería 14 de esta suma. Y si queremos ver todas las sumas, pues va y lo muestra. Excelente. La comunicación cliente-servidor mediante RPC funciona de maravillas y el servidor se conecta de maravilla con la base de datos sin darme ningún problema. Ahora veamos cómo hacerlo con otra computadora. Así que déjame cerrar eso de ahí. Vamos aquí al NetBeans y voy a cambiar aquí la IP, ya que yo quiero que el cliente se conecte en el servidor. Recuerda que esta es la IP, ok, esta es la IP de la base de datos. Vamos, sí, de la base de datos. Recuerda que aquí es la IP de donde va a estar tu base de datos, que este sería en esta computadora de aquí. La IP que vamos a cambiar va a ser la siguiente, la de aquí, de RPC. La IP que está aquí en XML RPC Client es la IP de donde va a estar tu servidor, ya que recuerda que aquí dice conectar el servidor. El servidor, no te confundas con la base de datos, no. El servidor es en nuestro backend, es decir, en la computadora donde va a estar ubicado el backend, pones la IP. En este caso el backend yo lo voy a mandar en mi otra computadora, que lo ven aquí. Estoy conectado mediante lo que es AnyDesk, una aplicación de conexión remota. Aquí es donde estoy comunicando a otro computador. Entonces en este computador yo voy a levantar el servidor, en el cual este computador se va a comunicar con nuestra base de datos MySQL que está en este computador de aquí. Entonces voy a generar, bueno, primero voy a cambiar aquí la IP. Voy a cambiarle, creo que era la 13.
Y luego voy a generar el jar, clean and boil, y luego en front end, clean and boil. ¿Listo? Ahora solamente me faltaría mandar ese jar en nuestra otra computadora. En este caso, yo en la otra computadora yo lo utilizo como que si fuera un servidor, pero un servidor de archivos. Entonces yo aquí me conecto mediante la red a ese servidor. Entonces aquí yo voy, abro el servidor que en este caso se llama mis archivos y luego voy a buscar dónde está la carpeta NetBeans Projects con nuestro backend y copio la carpeta dist. Lo pego aquí. Reemplazar archivos, bueno, parece que ya había. Bueno, déjame eliminarlo, ya que eso fue de la práctica anterior que hice para promocionar el video, para promocionar el curso, el canal, el ejercicio. Bueno, lo pegué. Y ahora sí, una vez que lo haya pegado, voy a venir acá, voy a mostrar la otra computadora. Vamos a minimizar esto. Y voy a ampliarlo y veamos si efectivamente se guardó. Entonces vamos a ir aquí a la parte de equipo, servidor, Marcelo, mis archivos, dist. Y aquí tenemos lo que es nuestra carpeta que lo mandamos. Y ahora lo vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo y veamos lo que nos sale. Bueno, aquí está nuestro pequeño programa que está pues apagado. Y ya con esto lo levantamos. Excelente. Hemos levantado el servidor. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a mandarlo acá a mi otro monitor y voy a activar lo que es la pantalla, la cámara. Y aquí pueden apreciar que en este lado de acá tengo lo que es en la otra computadora. En la parte de aquí arriba tengo abierto lo que es el MySQL y aquí es donde está mi computadora, mi laptop. Y en el otro lado que está por allá en el piso es donde tengo mi servidor que sería la computadora de aquí. ¿Listo? Excelente. Ya tenemos aquí abierto en esta parte de aquí nuestro servidor. Déjame ver si se graba aquí o no, aquí. Ahí tenemos ya activado o abierto nuestro servidor. Así que solamente faltaría buscar en NetBeans Projects donde está nuestro frontend. Aunque también lo podemos ejecutar desde NetBeans. Pero lo quiero hacer desde aquí. Bueno, vamos a ir aquí a la parte frontend, la parte de this y lo voy a ejecutar. Listo. Como ya teníamos una suma que está aquí en la parte de arriba que ya nos mostramos, la suma era igual a 3. Ahora, si yo quiero ver las sumas, pues veamos y me los muestra. Las sumas que se realizó hace un momento, ya que nuestro servidor, como ven aquí, está online, que está en otra computadora. Ahora, hagamos el procedimiento de una suma. Hagamos 3 más 5. 3 más 5 sería 8. Entonces, ¿qué sucede aquí? Este cliente que está aquí en este computador de aquí, lo que va a hacer es mandarle esa petición a nuestro servidor que está en esta otra computadora. Le va a mandar ese método. ¿Sabes qué? Oye, quiero que me hagas esta suma. Entonces, en el momento que yo hago el clic, va y me lo envía. Si te das cuenta, ya me reenvió la suma exitosa. Entonces, esos dos datos son enviados acá al servidor, en el cual el servidor realiza la suma y luego va y se conecta nuevamente a este computador de acá, que es donde tenemos la base de datos, y lo guarda. Ahora, como no tengo más computadoras, lo hago aquí. Si tuviera una computadora extra, pues pondría aquí el servidor, aquí el cliente y en otra computadora la base de datos. Pero eso lo podemos hacer también con VirtualBox. Pero en este caso no tengo instalado o no tengo creado ninguna máquina virtual. Es por eso que lo hago de esta manera, que también es válido. Entonces, hago clic en aceptar y me sale suma exitosa. De igual manera, si yo quiero ver los resultados, me muestra 3 más 5 es 8. Nuestro cliente le manda a nuestro servidor esa petición. Este servidor se vuelve a comunicar con esta máquina, que es donde tenemos aquí arriba nuestro MySQL. Déjame hacer la cámara, que es donde tenemos aquí nuestro MySQL, y lo guarda. Lo extrae, ¿no es cierto? O sea, la base de datos va y le envía a nuestro servidor esa información y luego nuestro servidor le envía a nuestro cliente el resultado y nos muestra 8. De igual manera, si queremos ver las sumas, si te das cuenta, ahora lo muestra 8. Le envía la petición a nuestro servidor procesa, ya quieres información de todas tus sumas, va y se comunica con esta computadora
pero a la base de datos. Le dices, oye tú, base de datos, quiero todas las sumas, envíamelas. Entonces la base de datos lo que va a hacer es procesarla, hacer select, extrae todas las sumas y ¿sabes qué? Le dice, toma servidor, aquí tienes tus sumas. Entonces el servidor dice, ok, gracias, y le va y le dice, toma cliente, ten tus sumas y míralo. Y listo. Y así seguirá todo un siempre. Vuelves a hacer una siguiente suma, suma exitosa, ver resultado, ver sumas. Y bien, entonces hasta ahí sería la práctica de suma cliente-servidor, en el cual hemos aplicado RPC, que ya lo expliqué en un video de este mismo canal. Hicimos la comunicación cliente-servidor con RPC. Hicimos la comunicación a una base de datos que está en otra computadora, ya que si te das cuenta, aquí tenemos el servidor en una computadora y la base de datos está en otra computadora. Pero eso se lo hace, o este ejercicio fue hecho mediante la misma red. Si lo quieres hacer mediante otras redes, o ya sea con redes públicas, simplemente deberás solamente cambiar la IP y las credenciales. Pero ahí el procedimiento o la teoría o la lógica es la misma. ¿Qué más hicimos? Mostramos cómo llenar el data grid y bueno, eso creo que sería todo. Espero te haya gustado el ejercicio. Este video es una ganga, espero que lo hayan visto hasta el último, ya que no hay muchos videos de esta parte aquí en lo que es en YouTube. Tal vez lo encuentres, pero te lo explican, pero tal vez a ti no te funciona y a ellos sí, ya que no te muestra todo el procedimiento. Una cosa que me estaba olvidando es en la parte del firewall. Así que en la parte del firewall es lo siguiente, casi me olvido esa cuestión de, creo que se me... Ok, en esta computadora no, sino en esta. En la parte del firewall tenemos que hacer lo siguiente, casi me olvido de esa parte de ahí. Tenemos que irnos aquí, bueno, déjame minimizar esto. Tenemos que irnos aquí a la parte de Windows Defender Firewall con seguridad avanzada. Y en la parte de reglas de entrada, bueno, se me está acabando la batería. Y aquí en la parte de reglas, en este caso de salida, ya que de esta computadora quiero comunicarme a la otra, deberías de crear una regla con el nombre MySQL. Si te das cuenta, aquí no lo tengo. ¿Por qué? Porque a veces si no tienes configurado bien tu firewall, tal vez la comunicación entre un computador y el otro computador te lo va a bloquear, es decir, te lo va a impedir. Y para que eso no dé problemas, creas lo que es una regla. En esta computadora no me va a dar ningún problema, ya que yo el firewall lo tengo configurado para que todo sea libre, las peticiones y toda la cuestión, ya que es una computadora de práctica. En esta otra computadora que está acá, déjame maximizar esto de aquí. En la computadora que está acá, es una computadora que yo uso como servidor, que es muy importante para mí, porque el nombre lo dice, es un servidor. Entonces en esta computadora yo sí creé una regla de entrada, de igual manera como vistes. Vas aquí, déjame abrirlo, abres Firewall, creo que se vería mejor cambiándolo al monitor de acá. Aquí mismo, entonces déjame quitar esta parte de aquí. Aquí en Firewall hay unas reglas de entrada, en el cual la regla de entrada yo creé, déjame ver si está aquí creado, o era de salida. Aquí está. Yo creé una regla, en este caso de salida, y con el puerto 3306, para que no me dé problemas en el firewall y la comunicación no sea bloqueada. Bueno, te repito, esta parte es opcional. Si a ti te funcionó todo sin monear esta parte de aquí, excelente. Si no, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y ahora sí, déjame mandar esta parte acá. Déjame regresar la cámara y volver a abrir lo que es nuestro programa, el front-end, para irnos haciendo una suma. Y bueno, como dicen por ahí que 1 más 1 es igual a 3, pues entonces sumemos y veamos. Y no, 1 más 1 es igual a 2. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No olvides que si te ha gustado le puedes dar un like, comentar, compartir en las redes sociales y comentar cualquier inquietud que tengas. Y recuerda que el curso o el canal es totalmente gratis y compártelo con tus amigos. En la descripción te voy a dejar los enlaces para que puedas descargar el YAR que se usó para hacer la comunicación en el RPC. Y creo que por un video expliqué sobre un blog que estoy creando, donde voy a poner también toda la información para que lo puedan ir y descargar. Y bueno, manita arriba y nos vemos en el siguiente video.